Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Yisrael, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Hay dos palabras que suenan parecido, pero espiritualmente son muy diferentes. Me refiero a las palabras cómodo y consuelo. Hoy en día, la gente quiere estar en una situación cómoda. Van y compran un par de zapatos y quieren que sean cómodos, o sea, que se sientan bien para ellos. Pero muchas veces estar en la voluntad de Dios no es una situación cómoda. Puede ser muy incómoda. Y aquí está la clave. En esos momentos, ¿a qué somos llamados? A buscar al Dios del consuelo. No es por accidente o coincidencia que el Espíritu Santo es llamado el Consolador. Del mismo modo, el Mesías mismo recibe el mandato de Dios Padre de traer consuelo a su pueblo. Así que nuestro llamado no es a buscar lo que nos resulte cómodo. Nuestro llamado es a obedecer. Y en medio de esa obediencia a Dios, haciendo su voluntad y estando donde Dios quiere que estemos, podemos experimentar el consuelo de Dios, que nos lleve a un punto donde experimentemos su liberación. Es Dios quien consuela a su pueblo, quien es además la fuente de victoria para nuestras vidas, victoria en el sentido de cumplir la voluntad de Dios. Toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Salmos, en el Salmo 63. Libro de Salmos, en el Salmo 63. Sabemos quién es el autor. Lo veremos en un momento cuando miremos el primer verso del texto hebreo. David es el autor. Además, sabemos otra cosa. A través de lo que se conoce como la inscripción, recibimos información sobre cada salmo. A veces sobre el estilo del salmo o de su melodía, de cómo cantarlo o qué instrumento es el más adecuado para él. Pero aquí la inscripción nos habla sobre el período de tiempo y la situación en la vida de David que lo inspiró a escribir esas palabras. Así que empecemos a leer este salmo, el Salmo 63, que dice así: un salmo de David cuando estaba en el desierto. El término hebreo midbar. Hay dos traducciones posibles: desierto o tierra desolada. Lo importante de esta palabra es que es una palabra que habla de vacío, de un lugar en el que no hay una provisión natural. Un lugar vacío en el sentido físico. David está allí y se indica además que está en el desierto de Judá. Gracias a un relato de la vida de David en 1 de Samuel sabemos algo. David frecuentemente estaba huyendo. Él tenía un enemigo, aunque David no lo veía como enemigo. David quería bendecirlo, David quería servirle, David quería obedecerle, pero el problema era el rey Saúl. Él se sentía inseguro, no se sentía cómodo teniendo a David cerca, y por lo tanto buscó asesinar a David. Por esto David huyó a una situación sumamente incómoda en el desierto de Judá, un lugar en el que era muy difícil habitar, un lugar que no era fácil y que no tenía mucho en cuanto a provisión. Sin embargo, David hizo algo y lo veremos en un momento. Mira de nuevo el verso 1, donde dice: un salmo de David cuando estaba en el desierto de Judá. Verso 2. Oh Dios. Algunas veces lo más sabio que podemos hacer es simplemente hacer una pausa, dejar de hacer lo que sea que estemos haciendo y simplemente clamar a Dios. Pero noten lo que dice David. Él no simplemente dice, oh Dios, sino que dice,
Dios mío, eres tú. Él reconoce que Dios es su Dios, que tiene una relación de pacto con el Señor Dios Todopoderoso. Luego, a mitad del verso 2, habla sobre buscar a Dios con prioridad. Esta es una palabra que en español se relaciona con el amanecer, con ese momento temprano en la mañana. Es el término shahar en hebreo, y significa el momento más temprano de la mañana, cuando el sol apenas comienza a salir. Cuando lo usamos en una construcción verbal, habla de buscar a Dios primero. Buscarle temprano, buscarle entendiendo que Él es la prioridad de nuestra vida. David está huyendo por su vida. El enemigo lo está persiguiendo. Saúl tiene a muchos militares persiguiendo a David, cazándolo. ¿Y qué hace David? No era algo cómodo, pero buscó al Dios del consuelo y le dijo: «Oh Dios, Dios mío eres tú, y te buscaré». Eso es darle la prioridad a Dios en su vida. Luego noten lo que dice David. «Sedienta por ti está mi alma». Él no estaba buscando algo cómodo, algo fácil o algo que le diera ganancias. Él estaba buscando en medio de su difícil situación a Dios y solo a Dios. Dice: «Mi alma tiene sed de ti». Una palabra fuerte que manifiesta deseo. Así que hazte una pregunta. ¿Estoy realmente buscando a Dios en primer lugar? ¿Verdaderamente lo deseo? ¿Tengo sed de experimentar a Dios y de experimentarlo en el mejor lugar para hacerlo, que es en medio de su voluntad? Cuando dice «tengo sed de ti, oh Dios», lo que David quería, y lo veremos en un momento, era ser obediente a los propósitos de Dios. Él continúa diciendo «Ka malachá misari», lo que significa «cuánto te anhela mi carne». Aquí vemos algo. Antes hablaba de la palabra nefesh, que significa alma, y luego usó la palabra basar, que es carne. Y usualmente vemos estas dos cosas como un conflicto una con la otra. David está diciendo: «Dios, te estoy buscando como la prioridad de mi vida. Mi alma te desea por encima de todas las cosas». En su respuesta, David manifiesta que su carne, es decir, la vida terrenal de David, sigue siendo importante para Dios. Dios no considera importante solamente el aspecto espiritual, sino también aquellas cosas que pertenecen al mundo, aquellas cosas relacionadas con lo físico. Dios también tiene cuidado de esas cosas. ¿Y no te alegra que Él cuide de nuestra salud, que cuide de nuestro bienestar financiero y que cuide de muchas cosas que son físicas o materiales? Obviamente lo espiritual es lo primero, pero aquí lo que dice es cuánto, o sea, cuán importante es para ti, oh Dios, mi carne. Luego continúa diciendo, en tierra seca. En una tierra seca, y luego utiliza la palabra ayaf. En cuanto a ese término, en hebreo moderno, si decimos ani ayaf, estás diciendo estoy cansado o estoy agotado. Pero cuando vemos esta palabra en la Biblia, no solo significa estar cansado, sino que está emparentada con la palabra gosés, que significa estar agonizando. David siente que está cerca de la muerte debido al enemigo. Muchas veces, leyendo el libro de Samuel, vemos momentos en los que el enemigo de David estaba allí, cerca de él, y podría haberle asesinado si no fuera por la fidelidad de Dios. Así que dice, en tierra seca y gosés, es decir, estoy a punto de morir sin agua. Él no está simplemente cansado porque no tiene agua. Está literalmente a punto de morir físicamente. ¿Y qué hace? Dice, siguiente verso, así,
y tenemos una palabra para el lugar santo, que es una referencia al santuario, al templo. Así, en el templo, y tenemos una palabra para visión. En español, visión siempre es un sustantivo, pero en griego esa misma palabra en una construcción diferente puede ser usada como verbo. Es decir, tener una visión o ver una visión, contemplar algo. David expresa, a pesar de estar cerca de la muerte, que lo que le importa no es, Dios, dame algo de beber, sino que le dice, Dios, quiero una visión de ti, quiero verte. Dice, para ver tu gloria y tu poder. Esto también es importante porque David quiere el poder de Dios para poder manifestar la gloria de Dios. Aprende algo. David no está consumido por su situación. No se está quejando ni diciendo, esto es desagradable, esto es incómodo, esto es difícil. Él no dice nada de eso. Él dice, Dios, lo que quiero en medio de todo esto es experimentarte a ti, ver y conocer tu poder en mi vida para que tu gloria pueda manifestarse. Y la implicación es que se manifieste a través de David. Esto es sabio. Por eso es que David agradaba tanto a su Padre Celestial. David, la mayor parte de su vida, estuvo buscando las cosas de Dios, siempre consciente de la voluntad y los propósitos de Dios. Verso 4. Dice, porque mejor es tu gracia más que la vida. David sabe que está al punto de la muerte. La misma palabra que aparece aquí, que en tu Biblia es traducida como estar cansado, también se usa con respecto a Esaú, quien regresó de cazar sin haber tenido éxito. Sentía que estaba a punto de morir. ¿Y qué hizo? Vendió su primogenitura. No estaba interesado en el plan de Dios. Él enfatizó lo físico. Quería estar cómodo, quería satisfacer su vientre. En contraste con eso, vemos al rey David. ¿Qué quería el rey David? Él quería experimentar la gracia de Dios y dijo, tu gracia, oh Dios, es mejor que la vida. Mis labios te alabarán. Esta palabra para alabar también significa exaltar a Dios y transmite la idea de decir acerca de Dios cosas maravillosas, declarando ante Él todos sus atributos, su maravillosa naturaleza, sus obras admirables. Esto es lo que David quiere hacer, porque él entiende algo y se trata de un principio espiritual muy importante y es este. Queremos que nuestra vida consista en alabar a Dios, exaltar a Dios, adorar a Dios y bendecir a Dios. Si no estamos haciendo estas cosas, nuestra vida no tiene sentido, no tiene trascendencia. Estamos vivos para alabar a Dios. Así que David en el desierto, en ese desierto de Judea o de Judá, no está preocupado por su situación. Él dice, Dios, en medio de estos tiempos difíciles, de esta dificultad, en esta situación tan incómoda en la que me encuentro, ¿qué es lo que quiero hacer? Quiero adorarte, quiero alabarte, quiero exaltarte. Verso 5. Él continúa y dice, así yo te bendeciré en mi vida. David dice que mientras tenga vida, tengo un solo objetivo y ese es bendecirte. Otra vez, él no se está lamentando, no se está quejando, simplemente dice, Dios, quiero que mi situación sea tal que pueda bendecirte, que pueda glorificarte, que pueda experimentarte, que pueda recibir una visión de ti y sobre ti. Esto es lo que es importante para David. Luego dice, en tu nombre alzaré literalmente mis palmas. ¿Cuál es la diferencia? Seguramente tu Biblia dice mis manos, pero las palmas se usan a menudo para decir que uno está limpio de iniquidad, que sus manos no están manchadas con el pecado.
Las palmas limpias hablan de una conducta justa. Así que David está diciendo, en tu nombre, o sea, en tu carácter, te muestro mi vida. Cuando alguien dice, mira mis palmas, está diciendo, entiende mi vida, mis obras, que no están manchadas de pecado, de iniquidad, ni de derramamiento de sangre. En lugar de usar los recursos propios para uno mismo, este hombre quiere adorar a Dios, levantando sus palmas, manifestando ante Dios pureza en su vida. Así que dice, en tu nombre alzaré mis palmas. Verso 6. Como de grosura, y hay otra palabra para grosura, es una palabra que habla acerca de algo rico, algo fértil. Dice, mi alma será saciada. Al hablar de estas dos palabras que se refieren a lo que es gordo, rico o de gran fertilidad, él está hablando de aquellas cosas que Dios provee y dice Dios, cuando tú provees para mí, ¿cuál es el resultado de eso? Leemos que cuando Dios hace eso, mi alma queda satisfecha. Hazte una pregunta. ¿Estás satisfecho con la provisión de Dios? Verán, la mayoría de las personas busca las cosas de este mundo. No buscan la provisión del Señor, lo que el Señor quiere darles, su consuelo. Lo que ellos buscan son las cosas del mundo. Casi siempre para sus empeños mundanos. No te comprometas con los empeños de este mundo. Comprométete con las cosas que están conectadas al reino. Y esto describe a David absolutamente. Luego continúa diciendo, mis labios harán ¿qué? Dice, los labios de los que se regocijan te alabarán. Literalmente, mi boca te alabará, con labios que gritan de gozo. Son otras dos cosas que dice sobre alabar a Dios, regocijarse en Dios, exaltarlo a Él. Dice, mi boca te alabará, y mis labios gritarán con júbilo ante ti. Esto es lo que David quiere hacer. ¿Por qué? Bueno, no es por su situación. David no está diciendo, ¿saben? La vida en este momento es maravillosa. Estoy disfrutando mucho de las cosas. Este es probablemente uno de los mejores momentos de mi vida. Todo está saliendo bien. Estoy cómodo. Esto no es lo que la inscripción nos enseña. David está huyendo. Está en el desierto de Judá. Un lugar muy incómodo para estar. Pero, ¿qué dice? Dios, en medio de todo esto, lo único que quiero hacer es alabarte, exaltarte, glorificarte, estar en tu voluntad y manifestarte la pureza de mi vida. Eso es lo que motiva a David. Continúa diciendo, ahora en el siguiente verso 7 en hebreo, probablemente el verso 6 en español. Dice, im. La palabra im a menudo se traduce como un sí condicional, pero se entiende mejor en muchos pasajes diferentes con el sentido de ya que. Y es un término que podría traducirse como debido a esto o como resultado de esto. Leamos entonces el verso. Dice, ya que me he acordado de ti sobre mi cama. David es alguien que, cuando está en su cama, no está allí simplemente para enfocarse en su descanso, sino que David está pensando, usando ese tiempo de quietud, ese tiempo en la noche, para acordarse de Dios. Él está recordando la fidelidad de Dios en el pasado, cómo Dios lo ha usado y el llamado sobre su vida. Nunca pierdas de vista, nunca olvides el llamado que Dios ha puesto sobre tu vida. Así que David dice, ya que me acuerdo de ti en mi lecho, durante las vigilias nocturnas. Él no está diciendo simplemente, te doy 10 minutos antes de irme a dormir, sino que dice durante las vigilias de la noche. Y por cierto, había 4 vigilias nocturnas, cada una de 3 horas, comenzando al atardecer y hasta la mañana. Así que David está diciendo, en las vigilias de la noche,
yo medito en ti. Es decir, David está pensando una y otra vez sobre la revelación de Dios, sobre cómo Dios le ha hablado, lo que Dios le ha revelado. Él está recordando eso a lo largo de la noche. Y aquí hay un principio. Hasta cierto punto, todos necesitamos obviamente descanso por la noche. El sueño es un requisito, pero del mismo modo que el sueño es necesario, hay momentos, y el Mesías demostró esto, en los que no es la voluntad de Dios ir a dormir esa noche. En lugar de dormir, ¿qué quiere Dios? Dios quiere que le busquemos, que lo persigamos con diligencia. Y esto es lo que David está diciendo en este pasaje. Me acuerdo de ti en mi lecho, y en medio o a través de las vigilias de la noche. Medito en ti. ¿Por qué? Noten la relación entre meditar en el Señor y hablar de la palabra del Señor, su carácter, sus atributos. Dice en el siguiente verso, porque tú has sido mi socorro. Creo que estas cosas están directamente relacionadas. Meditar en Dios durante toda la noche. Recordar a Dios en nuestra cama, mientras los demás están dando descanso a sus cuerpos. David está pensando en su condición espiritual. Ya ha mencionado su alma 2 veces y, por lo tanto, dice, porque tú has sido mi socorro, y aquí hay algo muy importante, Ubetzel canafeja a ranen, lo que significa en la sombra de tus alas. Esta palabra canaf para ala, aquí en plural es canafeja, es una palabra muy importante. La he mencionado varias veces en nuestros estudios. Es la palabra para una esquina. No solo el ala de un ave, ese es un uso del término, sino también una esquina, como las 4 esquinas de un manto. Sabemos que bíblicamente, de acuerdo con lo que Moisés reveló tras recibirlo de Dios, en cada una de las 4 esquinas de nuestro manto debemos poner una borla, lo que se conoce como un tzitzit, y estas tzitziot son un recordatorio de los mandamientos de Dios. Así que la frase refugiarnos bajo la sombra de las alas de Dios es un modismo que quiere decir que encontramos seguridad, hallamos la provisión de Dios, encontramos la presencia de Dios. ¿Dónde? En la obediencia a los mandamientos de Dios. No somos salvos por los mandamientos, pero como creyentes debemos utilizar y entender el mensaje de los mandamientos. Y con la guía del Espíritu, habiendo recibido al Espíritu Santo, con su dirección, aplicarlos como dice Pablo, no según el régimen viejo de la letra, sino en la novedad del Espíritu. Desde esa perspectiva espiritual que el Espíritu Santo nos da, podemos tomar este mandamiento y aplicarlo a nuestra vida de una manera que manifieste la justicia de Dios. Hay seguridad en esto, hay provisión en esto. Esto es lo que David está diciendo. Mira ahora el verso 9. En la obediencia a la palabra de Dios hay gozo. Y aquí encontramos otra palabra en el verso 9, probablemente el verso 8 en tu Biblia. Allí encontramos una palabra para aferrarse a algo, sostener algo con fuerza. Esta palabra se usa en muchos lugares de la Biblia en el sentido de aferrarse a los mandamientos de Dios, a la palabra de Dios y a sus instrucciones. No sé por qué hoy en día es controversial decir que las instrucciones de Dios son buenas y que debemos aplicarlas a nuestra vida. Esto es lo que David está enseñando. Y dice, mi alma, esta misma palabra, nafshi, mi alma clama por ti. En ti, tu diestra, o mejor dicho, lo que dice es, tu diestra me ha sostenido. Este es el mensaje. Cuando buscamos la instrucción de Dios, no solo por conocimiento, no es una búsqueda intelectual, sino cuando buscamos la instrucción de Dios y la aplicamos a nuestra vida, eso trae la diestra de Dios,
que significa su integridad y su poder. La integridad de Dios y su poder a nuestra vida para sostenernos, para asistirnos, para ayudarnos a ser lo que debemos ser. Y eso es más que vencedores en el Mesías Yeshua. Quiero leer esto cuidadosamente y dice así: mi alma está apegada a ti. A mí, tu diestra me ha sostenido. Hay un énfasis en que tu diestra me apoya a mí. Tú me sostienes, tú me asistes. ¿Y qué sucede? Bueno, Dios hace eso cuando el enemigo, mira el siguiente verso, dice Veihima, que significa y ellos, hablando de los enemigos del rey David. Esos que tienen un deseo totalmente diferente para David. ¿Qué es lo que quieren? Dice, cuando ellos, para ruina, buscan mi alma. No están allí para bendecir, no están allí para ayudar, no están allí para instruir. Están allí con el propósito de causar una catástrofe. Por cierto, la palabra Shoah en hebreo es el término que usamos para referirnos al holocausto. Usamos el término Shoah para holocausto. Esta es la misma palabra Shoah que habla de un desastre, un evento terrible. Y él dice que esto es lo que los enemigos quieren hacer, traer un desastre sobre mí. Para eso, buscan mi alma. ¿Y cuál será el resultado? Dice, y ellos caerán en las profundidades de la tierra. Es decir, las profundidades de la tierra es una referencia al Seol, el lugar de los muertos. Lo que David dice es esto: no importa lo que el enemigo quiera, su objetivo, sus deseos, por lo que está trabajando y la provisión que él tiene en lo natural para llevar a cabo. Dios es soberano. Y si yo solamente busco a Dios, su voluntad, sus propósitos, siguiendo su instrucción, queriendo experimentar a Dios en mi vida para poder alabarle, exaltarle, adorarle, glorificarle y hacer su voluntad, entonces Dios se va a mover en mi situación y Dios va a traer muerte al enemigo. Eso es lo que este verso está diciendo cuando dice, entrarán en las partes más bajas de la tierra. Verso 11. El verso 11, según la mayoría de las Biblias, simplemente dice que ellos caerán. Pero si haces un buen estudio de esta palabra, no habla solo de caer, sino que habla de derramamiento de sangre. La palabra sangre no está allí, pero se sobreentiende. Así que si dices, caerán a filo de espada, simplemente significa que por medio de la espada, su sangre va a ser derramada. Van a llegar a su fin. Y van a ser apartados, convirtiéndose en porción para las zorras. Es lo que dice. Serán la porción de las zorras. Es decir, al morir físicamente, sus almas descienden al Seol, al lugar de los muertos. Pero sus cuerpos se quedan allí. ¿Y qué pasa? Las zorras vienen y los devoran. Y dice, pero el rey. Ahora muestra una posición de autoridad y liderazgo. El rey es muy diferente. ¿Qué hará? Nuestro último verso, el verso 12 en hebreo, 11 en español. Pero el rey se alegrará en Dios. Todo el que jura por él, dice, este que jura por él, este individuo, será alabado. Este término para jurar por Dios simplemente significa que estás comprometido, que has hecho una profesión de compromiso con Dios. Y ese compromiso con Dios está relacionado con la voluntad de Dios. Cuando uno llega a la fe, está diciendo, Dios, estoy comprometido con tu voluntad, estoy comprometido con tus propósitos. Quiero seguir las instrucciones que tienes para mi vida, para poder ser obediente a ti. Dice, cualquiera que jura por él, ¿qué se hará con él? Será alabado, porque
la boca de los que hablan mentiras, ¿qué pasará con la boca de los mentirosos? Será callada o será cerrada. Lo que la Escritura nos dice es esto. Hay una dicotomía y no depende de tus circunstancias. Depende de tu fe de pacto. Si realmente crees en un Dios que es capaz de sostener, capaz de liberar, capaz de proveer para que puedas en toda circunstancia alabar a Dios, adorarlo, exaltarlo, bendecirlo y glorificarlo. Quiero compartir contigo para concluir el propósito principal del enemigo. El enemigo quiere traer desesperanza y desánimo a tu vida, para que te desanimes y te desesperes pensando, Dios no cuida de mí, Dios no me está ayudando. Esta situación es demasiado incómoda, demasiado desagradable. He tocado fondo, he sido vencido por el enemigo. Debido a eso, ¿qué hace la gente? Comienzan a descorazonarse, se desaniman y empiezan a hablar con hostilidad contra Dios. Eso es falta de fe. Lo que debemos entender es que la victoria es esta. En medio de ese momento en que no tengo nada en mi vida, por lo que pueda estar agradecido desde la perspectiva de los ojos físicos, estoy herido, estoy vacío, parezco derrotado en la carne, el enemigo es más poderoso que yo, y todo se está desmoronando en mi vida. ¿Cómo superas eso? Haciendo una sola cosa, alabando a Dios, adorando a Dios, exaltando a Dios, glorificándole con tus palabras y en todo lo que puedas hacer para seguirle. Con cualquier fuerza, cualquier oportunidad que tengas para servir a Dios, continúas haciéndolo a pesar de todas las cosas que son incómodas en tu vida y a tu alrededor. Cuando tienes ese deseo, estás en victoria. Satanás no está logrando sus propósitos ni está ganando la batalla. Verás, no importa si mueres, porque creemos en la resurrección, creemos en el reino y sabemos que para entrar al reino no lo vamos a heredar por carne y sangre. Por lo tanto, lo que le suceda a mi cuerpo físico no es importante. No va a ser el pensamiento predominante en mi mente. ¿Cómo me siento? ¿Estoy cómodo? ¿Tengo todo lo que necesito? ¿Tengo todo lo que quiero? Nada de eso será la prioridad en tu vida. La prioridad en tu vida será esta. ¿Puedo continuar alabando a Dios, exaltándolo, glorificándolo en estas situaciones difíciles? ¿Y sabes qué? Sí puedes. Mientras tengas aliento, puedes hacerlo. Por lo tanto, no importa lo que esté pasando a tu alrededor, lo que el enemigo esté logrando o lo que te estén haciendo. En medio del dolor, el sufrimiento, tal vez incluso la tortura, tú alabas a Dios y lo glorificas a Él. Tú estás ganando y la liberación está cerca. Porque incluso si el enemigo te tortura hasta la muerte, con esa muerte viene la liberación. Porque estar ausentes de este cuerpo, morir, es estar presentes con Dios. Esa es la esperanza verdadera que tenemos los creyentes. Así que no nos desesperemos, no nos desanimemos, no nos preocupemos por nuestras circunstancias. Seguimos el consejo del rey David por el cual simplemente decimos, Dios, quiero estar en tu carácter, quiero estar en tu voluntad, quiero estar haciendo tus propósitos. Quiero estar cantando tus alabanzas. Mientras tenga aliento y pueda hacer eso, esto es victoria. Puede que el mundo no lo vea como una victoria, pero cuando el reino de Dios se establezca, eso va a ser una insignia de honor, va a ser una obra de gloria y va a ser de las cosas con las que estarás más complacido en tu vida por haber permanecido fiel en medio de la oposición. Esta oposición te da la oportunidad de brillar espiritualmente. Y esto es lo que el rey David nos está revelando en esos momentos de su vida cuando estaba siendo perseguido por el rey Saúl y su ejército. David no se descorazonó.
David no se desesperó. David no se movió hacia lo que es cómodo. Él buscó el consuelo del Señor en medio de la dificultad. ¿Te describe eso a ti? Bueno, cierro con eso. Hasta la próxima semana. Y Shalom desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.